De la sesión del día de hoy. Ya se está grabando y bueno, les vuelvo a comentar que se está grabando para fines de que se pueda utilizar como recurso también didáctico del curso de docencia de la educación media superior y superior del grupo en el que están ustedes inscritos e inscritas. Entonces, bueno, vamos a pasar a este tema que me parece que es un tema que pues debieron haber visto a lo mejor como parte de un curso de inducción que contendría como curso de inducción más elementos, un curso de inducción al estudio en línea o al estudio en la virtualidad, pero voy a tratar de complementar o suplir esta carencia. Como les decía, pues es que la universidad no estaba preparada para una cuarentena y mucho menos para una cuarentena tan larga como la que hemos estado viviendo y sigue sin estar preparada, pero de alguna manera vamos a tratar de mejorar la experiencia con estas reflexiones. Primero, el estudio en línea es muy diferente al estudio presencial y esas enormes diferencias radican en que no nos movemos hacia la universidad. Cuando ustedes entran a la universidad se habrán dado cuenta, seguramente porque ustedes ya vivieron esa experiencia por algunos años, cuando ustedes entran en la experiencia, perdón, entran a la universidad, dentro de las instalaciones de la universidad, todo lo que existe tiene un propósito educativo. Está pensado para crear una experiencia de educación y de formación profesional. Es decir, tienen la biblioteca y la biblioteca está organizada de una manera específica y tiene los contenidos específicos, es decir, ustedes no van a encontrar el Condorito o a menos que, bueno, sea una biblioteca especializada en el aprendizaje de la historia de la caricatura de México, pero bueno, no van a encontrar recursos que son innecesarios o que no contienen una buena información para su formación. Pues, cuando ustedes entran a la biblioteca y buscan un tema, van a encontrar muchos libros, pero muchos libros que tienen información valiosa para la formación que ustedes están buscando y no información basura. Es decir, ya está pensada la biblioteca para crear un ambiente específico de qué y cómo van a obtener información. Se mueven en las aulas y todo lo que está en las aulas está condicionado para una experiencia de aprendizaje. Tienen una silla, un espacio para poner una libreta para apuntar, para poner libros, tienen elementos como pizarrón, proyector, etcétera, que permiten crear un ambiente de aprendizaje apropiado. Tienen hasta la cafetería, lo crean o no, tiene el propósito de que ustedes permanezcan en la universidad manteniendo una experiencia completa para su formación profesional. Dicho esto, bueno, habría muchas cosas más que explicar sobre cómo se construye o qué propósitos tiene cada elemento de una construcción, una edificación educativa, pero sirva nada más para ejemplificar que, pues evidentemente todo eso no existe en las condiciones en las que se encuentra. Cuando uno está estudiando en su casa, nadie pensó, o muy pocas personas pensaron en construir una casa con un espacio que tenga las condiciones adecuadas para crear una experiencia de aprendizaje. Digo, salvo los que somos docentes y nos dedicamos a la investigación, a la enseñanza, pues a lo mejor sí acondicionamos, renunciamos a una recámara para poder tener un estudio con libros, con este escritorio, con acceso a internet, con impresora, con los elementos que necesitamos para tener una experiencia adecuada, un espacio adecuado para el estudio, para el desarrollo de las actividades docentes, para la investigación. Pero digo, y no es que esté mal, no es que todos tengan que tenerlo, pero justamente es el punto. Muchos no tienen un espacio adecuado, pero tenerlo es importantísimo, ¿no? Porque si no, no podemos planificar nuestras tareas de aprendizaje si no contamos con un acondicionamiento mínimo. No quiero decir que tengan que tener su biblioteca y bueno, una cantidad de cosas que serían onerosas en términos de inversión, pero lo que sería mala idea es que estudien donde caiga, ¿no? Es que decían, bueno, a veces estudio en la recámara, a veces estudio en la sala, a veces en la cocina. Esas son áreas que tienen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, alguien dirá, bueno, yo estudio comiendo, ¿no? Bueno, esa es mala idea. Cuando comemos, el cerebro y el organismo se concentra en las funciones de sobrevivencia más elementales antes que en las menos elementales y pues el cerebro le queda muy claro que la digestión y la ingesta es más importante que aprender algo. Y entonces todo se concentra en eso. Bueno, por eso también es mala idea estudiar
también después de comer, porque todo está concentrado en la digestión. Todo el esfuerzo corporal y mental del cerebro está concentrado a maximizar el proceso digestivo. Entonces, que es mejor esperar una hora y media, y ahora sí ponernos a estudiar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir también es que, pues, es mala idea estudiar con distractores, ¿no? Si, o sea, adecuar su área de estudio frente a un televisor es, pues, por no decir la peor, muy mala idea. Evitar los distractores es uno de los requisitos para acondicionar un área de estudio. Tener una silla para estar sentados, estudiar de pie es mala idea también. Es estar sentados para poder tener el cuerpo en una relajación adecuada. Si tienen música, pues que sea la música adecuada para estudiar, ¿no? Cada uno tendrá diferentes músicas adecuadas, no es que haya una, pero pues algunos especialistas sugieren que pues las ondas sonoras de onda corta son las mejores, es decir, pues no sé, la música de piano, la música de cuerdas, la música clásica, la ópera, pueden ser buenas opciones. Las de vibraciones muy estridentes no son recomendables, ¿no? Pero cada uno tendrá su forma de estudiar. Hay quien estudia en silencio, sin interrupciones, se concentra mejor, pero cada uno debe crear su ambiente y un ambiente propicio para el aprendizaje. Mínimamente un lugar donde puedan tener una mesa, o un lugar, sino un escritorio adecuado donde puedan apoyar un cuaderno, tener libros, tomar notas, tener acceso a internet, y todo eso en un espacio que además esté, si no ausente, pues lo más alejado posible de los distractores. Es una condición importante, adecuar los espacios. Luego, bueno, acompañado de eso, pues la planificación del tiempo, ¿no? No podemos estudiar si no le dedicamos tiempo. Es una idea, pues, falaz el pensar que simplemente porque tenemos acceso a Internet y de vez en cuando entramos a la plataforma vamos a aprender algo, ¿no? Tenemos que dedicarle una cantidad de horas al día para el aprendizaje, ¿no? 2, 3, 4 horas, pues depende de las actividades que tengamos que realizar, pero tenemos que cada semana planificar qué actividades tengo que hacer en todas mis materias durante la semana, cuándo las tengo que entregar y cuánto tiempo le voy a asignar a cada una, y ponernos metas diarias y cumplirlas. Es muy poco probable que si dejamos acumular las actividades de 2 o 3 semanas, en algún momento vayamos a tener el tiempo para realizar todas esas. No va a llegar el día que despertemos y digamos, este es un día de 45 horas. No, ese día no va. Todos tienen 24 horas, y en todos los días tenemos que hacer las actividades, además de estudiar, las actividades que tenemos asignadas por convivencia, o porque trabajamos. Entonces tenemos que darle un espacio, asignarle un horario a nuestros estudios, y por lo tanto, además de planificar el tiempo, tenemos que tomar acuerdos de convivencia. Las personas con las que convivimos en nuestros espacios, y más ahora, si de por sí en la virtualidad, en contextos no de cuarentena, hay que tomar acuerdos, pues más ahora cuando la convivencia por la cuarentena se vuelve aún mayor, debido a que pues procuramos salir lo menos posible de casa, ¿no? Solamente lo indispensable, pues, para evitar justamente contagiarnos de COVID-19. Entonces tratamos de interactuar lo menos posible con personas ajenas con las que convivimos, y entonces es muy importante tener un acuerdo de convivencia. Un acuerdo de convivencia supone pedirle a las otras personas que nos respeten, que nos den la oportunidad de contar con el tiempo para estudiar, ¿no? Imagínense, obviamente en la presencialidad, eso se resuelve porque acudimos a la universidad, ¿no? Es lo mismo que en el trabajo, porque dicho sea de paso, aplicar estas reglas también es formativo para el trabajo, porque hoy en día, y no por la pandemia, ya había una tendencia desde antes, hay una tendencia a que en los siguientes años empiece a ser mucho más frecuente el trabajo en casa, porque simplemente es muy rentable para las organizaciones. Hoy en día son muy pocas las empresas que, por ejemplo, tienen un área de contabilidad en sus edificios, ¿no? En realidad casi nada más el gobierno es el único que tiene sus contabilidades en el edificio, porque las empresas pues se ahorran la renta o se ahorran el espacio asignado a estas oficinas y la dedican a otras áreas
de mayor productividad o de mayor producción o contacto directo con el cliente, donde es más rentable que tener un área de contadores y prefiere que sus contadores trabajen en su casa. La tecnología permite que puedan estar conectados, hacerlas, recibir las facturas, generar los movimientos contables que tienen que hacer desde su casa. Pero esto supone también que lo mismo que el estudio, tener acuerdos de convivencia, ¿no? Cuando uno va a la universidad, ahí se resuelve, ¿no? Igual cuando uno va a la oficina se resuelve, porque las personas con las que vivimos o compartimos el domicilio y convivimos con ellos, pues no nos acompañan a la universidad, no nos acompañan a la oficina, y entonces es muy poco probable que cuando alguna de ustedes o alguno de ustedes está en la universidad, les diga las personas con las que viven, oye, ¿sabes qué? Dejaste tu plato sucio en la mañana, regresa a lavarlo y además de castigo, échate la lavadora, ¿no? Bueno, eso no va a pasar porque ya están en la universidad y entonces, queramos o no, pues ya se respeta ese espacio de estudio, ese momento, pero cuando la virtualidad hace que nos llevemos el estudio a casa o el trabajo a casa cuando trabajen, si algún día tienen un trabajo de forma virtual, es decir, en un trabajo en casa, pues van a tener que hacer lo mismo, tomar acuerdos con las personas con las que conviven para que respeten el tiempo de trabajo. Es decir, cuando estamos trabajando, pues no se vale que nos estén pidiendo cosas de otros momentos, pero también, por lo tanto, el acuerdo también consiste en que ustedes cumplan con las obligaciones domésticas que adquieren con las personas que conviven y las hagan en los horarios que han pactado, porque evidentemente las personas con las que conviven van a aceptar que no interrumpirles, permitirles el desarrollo de un horario de trabajo o de estudios, pues también si, dado el momento, ustedes asumen responsabilidades de la convivencia en otros horarios que ya son fuera de ese horario pactado, ¿no? Obviamente que si no los cumplen, si no cumplen esos acuerdos, entonces también legitiman que las otras personas con las que conviven, pues también se vean orilladas a no cumplir el acuerdo con ustedes y permitirles realizar las actividades de estudio o laborales que están realizando en su casa, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a este tema, lo voy a profundizar, investigar y aprovechar la web semántica. Hay una diferencia. ¿Por qué le llamamos web semántica? Porque hay una diferencia entre la información que encontramos en el buscador de Google normal, cuando ustedes llegan y googlean, por ejemplo, aprendizaje significativo, lo pueden poner y googlear, decir, a ver, ¿de qué se trata eso que vamos a ver en este curso del aprendizaje significativo? Pues van a obtener una serie de información de Google y no toda necesariamente es buena información. Van a encontrar mucha información basura, opiniones basadas en hechos inexistentes, irreales, en noticias de plano falsas, muchas cosas que les va a quitar el tiempo y que no les va a ayudar en mucho al aprendizaje. La web semántica, en cambio, es a la web que nosotros llamamos semántica porque contiene información relevante. Nos referimos si ustedes entran, por ejemplo, el Google ya tiene su propia web semántica, que no es que el Google sea el dueño de la web semántica, pero ellos ya desarrollaron en Google el Google Academic, ¿no? O el Google Escolar. Si ustedes se meten, a diferencia del Google comercial normal, al Google académico, al escolar, y ponen aprendizaje significativo, van a ver que lo que les despliega es una serie de información, pero que proviene de bibliotecas, de universidades, que proviene de revistas especializadas, que proviene de sitios, de foros de discusión de académicos, que proviene de espacios, ¿no? De lugares donde ya se acreditan las investigaciones, las publicaciones, y es como si entraran a la biblioteca, ¿no? Ese trabajo que hacen las bibliotecas públicas no lo hace la web, esa es la web semántica y generalmente lo tienen que hacer ustedes. Claro, herramientas como el Google Academic y otras herramientas que ya se les autodenominan web semántica, aunque no son los dueños de la web semántica, pero ellos se dicen la web semántica, pero ayudan, es decir, ellos ya hacen este trabajo y es bueno usar entonces estos buscadores especializados de web semántica. Pero solo por analogía, cuando ustedes van a la biblioteca, pues llegan y buscan aprendizaje significativo y no les aparece, digamos, en la base de datos de la biblioteca, no les aparece ahí como recomendación el Condorito, ¿no? O no les aparece como recomendación una revista de chismes, ¿no? Que por ahí digan el aprendizaje significativo, pero que por ser una revista de chismes,
lo están diciendo en broma, son cosas irrelevantes que no les va a ayudar en su formación. No, todo eso ya lo filtró la biblioteca. Esa función que hace la biblioteca, pues no la hace el Google normal y lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que tomar buenas decisiones porque además ustedes, por el avance de la web en el mundo y la popularidad que ha tomado, todos los días hay millones de ingresos de información en la web. Si ustedes googlean mañana la misma, van a encontrar más entradas que el día anterior. Sí, y son millones. Entonces, decidir cuál es la información valiosa de la que no lo es, nunca van a alcanzar a leerla toda para poderla discriminar. Les rebasa la cantidad de información que circula en la red, rebasa la capacidad de cualquier ser humano a poder estar actualizado para poder decidir cuál es buena y cuál no. Entonces, lo que tienen que saber es cuáles son las búsquedas relevantes, ¿no? Identificar en qué revistas, en qué bibliotecas, en qué sitio web pueden encontrar la información que es realmente valiosa para su aprendizaje. Eso sustituye a las instalaciones universitarias y es la forma en que nosotros tenemos que hacer las búsquedas de información en el aprendizaje en línea. Quiero profundizar ahora también en esto de la web semántica, introduciendo este concepto que es la posverdad. No voy a hablar de las fake news porque esos son muy obvias. Y bueno, si no manejamos bien la búsqueda en web semántica, nos vamos a topar con noticias, información falsa, lejos de ayudarnos, nos va a confundir. Pero eso se resuelve acudiendo solamente a fuentes que son confiables, ¿no? Es decir, una revista especializada y no una revista de chismes, ¿no? Aunque suene ridículo, así es como debemos de tomar decisiones en las búsquedas de información, saber dónde no vamos a encontrar información valiosa y de plano la vamos a ignorar. No tenemos ni podemos dedicarle tiempo a explorar ese tipo de definiciones, información, porque la mayoría van a ser fake news. Pero también hay un concepto que a veces también está en la web semántica, infortunadamente, que es el de la posverdad. Aquí tomé esta definición de Jordi Báñez, de este libro del 2017 que se llama La Era de la Posverdad. Y él define, dice, la definición de posverdad es que se trata de una proposición que ignora los hechos o la complejidad de los hechos e interpela directamente a las emociones y los efectos de las emociones. Bueno, más allá de las, vamos a analizar primero esta parte de la definición. Y bueno, la posverdad, por lo tanto, es una construcción a partir de ideologías o a partir de posiciones de interés que buscan convencer o crear una historia, por eso se llama posverdad la definición, porque es después de la verdad, ¿no? Construir una historia sí a partir de hechos de la realidad, pero que ya no tiene nada que ver con los hechos y por lo tanto ya no corresponde a esa realidad. Por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita mismo está inundada las redes sociales porque la Auditoría Superior de la Federación señaló que este es un año en el cual históricamente, bueno, se obtuvo un resultado histórico de errores en el ejercicio del gasto público, ¿no? Bueno, creo que el auditor ya hasta se echó para atrás porque el presidente ya lo intimidó y bueno, pero bueno, finalmente el hecho, más allá de lo que está pasando ya ahorita, porque se desata la posverdad, ¿no? Los hechos es que hay una gran cantidad de observaciones en la cuenta pública, más que nunca. Ahora, hay una posverdad en ello porque eso significa que hay una mafia del poder queriendo generar eh, perjuicios al gobierno. Pues no lo sé. Eso ya es una posverdad. Yo no sé si existe inclusive una mafia del poder, ¿no? ¿De dónde salió eso de la mafia del poder? ¿Existe? Si de veras se juntan o sea, sí hay grupos de interés, pero esa es otra cosa. Pero de veras se juntan para criticar al presidente o para hacer un plan maestro de desbancar al presidente. Pues no lo sé, posiblemente, pero no hay fundamento para poderlo afirmar. No a partir de que de que la Auditoría Superior haya hecho muchas observaciones. O sea, ese hecho no sustenta lo siguiente. Esa ya es una construcción de la posverdad, es decir, una serie de afirmaciones que le apuestan más a lo emocional, a lo que yo creo. O sea, si yo soy un admirador del presidente, pues me voy a sentir enojado, ¿no?
Va a decir, sí, malditos de la mafia del poder. Es una obra, es una pillería de ellos. Pues eso ya no está dicho, eso no lo revelan los hechos. Lo que revelan los hechos son el reporte de las irregularidades en el gasto público y nada más. No dice que sea un plan maestro de nada, ¿no? Eso no está sustentado. Lo contrario tampoco. Esa es una posverdad que se construye y evidentemente genera su contraposverdad, ¿no? Hay otra posverdad que dice, el gobierno es corrupto. Ahí está la corrupción. Todas esas irregularidades son tranzas. A ver, pues otra vez es lo mismo, ¿no? Es decir, hay una construcción que le apuesta a las emociones de las personas y que crean esa construcción subjetiva a partir de un hecho, pero que el hecho ya no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Esa es una posverdad. Estamos diciendo que porque hay una serie de observaciones en la cuenta pública o hay una cantidad de observaciones que es mayor, siempre hay observaciones en la cuenta pública. Todo el tiempo la Auditoría Superior reporta observaciones de irregularidades en la cuenta pública. Y eso no quiere decir que haya corrupción. El que ahora haya más observaciones tampoco quiere decir que haya corrupción. Nomás quiere decir lo que quiere decir. El hecho es que las observaciones son más que antes, pero no quiere decir que esas observaciones adicionales que superan a las anteriores reflejen algo de corrupción. Eso es una cosa que tendrá que verse, demostrarse, pero los hechos que ahorita conocemos no lo demuestran. Si después ya se demuestra que hubo actos corruptos, ya veremos, ¿no? Se tendrá que demostrar. Ahorita no hay ningún elemento que nos lleve a esa afirmación. Entonces, se toman hechos de la realidad, hay irregularidades en el gasto público, para construir una posverdad o varias posverdades. Una, hay una mafia del poder que quiere sabotear al gobierno. Otra, el gobierno opera con corrupción y traiciona sus promesas de campaña. Ambas posverdades no están sustentadas en los hechos. Ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar la posverdad? Pues hay que seguir estas recomendaciones. Diferenciar opiniones, interpretaciones o efectos de grupos específicos de los hechos. Evidentemente, bueno, casi ya por receta, nosotros tenemos que asumir, porque así es, que todos los grupos, partidos políticos, el mismo gobierno, ¿no? Todos los grupos políticos que tienen un interés, o cualquiera que sea parte de un grupo de interés, incluyendo las religiones, ¿no? Las organizaciones religiosas, los sindicatos, todas las organizaciones que tienen intereses de grupo, por definición, van a construir posverdad. Entonces tenemos que diferenciar la posverdad que están construyendo de los hechos de la realidad, que son dos cosas diferentes. Entonces siempre vamos a ver que ante un hecho, un partido político va a construir una posverdad, el partido político contrincante va a construir otra posverdad, una organización religiosa construye una posverdad, otra organización construye otra, un sindicato construye otra, una organización patronal construye otra posverdad, pero tenemos que diferenciar, es decir, eliminar esas historias derivadas, la posverdad, es decir, a ver cuáles son los hechos, qué es lo que sí corresponde a la realidad y quitamos lo que no corresponde, que ya es lo que ellos quieren tratar de convencernos de que la historia funciona así, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las acciones que hay que hacer. Primero, preguntarnos, a ver, estos que están diciendo algo, ¿pertenecen o no a un grupo de interés? Y si pertenecen a un grupo de interés, pues obviamente cuál es el interés que quieren construir a partir de estos hechos y lo elimino. Y entonces me quedo solo con los hechos, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Otra, que es muy importante, neutralizar nuestras propias emociones, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando de la auditoría superior, pues en principio, cuando yo empecé con el primer paso, ¿no? Dije, bueno, voy a eliminar las ideologías de intereses y voy a decir, bueno, pues evidentemente, pues los que dicen que hay corrupción, hay que entender que está en su interés descalificar al gobierno porque son partidos de oposición que quieren recuperar espacios de poder, entonces van a descalificar al gobierno con esto, ¿no? Pero es porque es su interés, entonces lo quito y me quedo con los hechos. Después veo que dice el gobierno, dice, no, pues es que son la mafia del poder. Bueno, pues siempre dice eso, ¿no?
cualquiera que diga, que critica al gobierno, pues, por ejemplo, si ahorita me escuchara López Obrador, pues diría que soy también de la mafia del poder porque ya no lo estoy favoreciendo, ¿no? Entonces, cualquiera que critique al gobierno ya es de la mafia del poder, ¿no? Entonces, pues eso también ya, hasta por choteado, pues tenemos que eliminarlo ya como parte de una posverdad y quedarnos con los hechos. Y entonces, fíjense, yo todavía construí una posverdad, porque dije, bueno, lo que pasa es que no es corrupción o no necesariamente, digo, sí puede haber, pero pues no necesariamente un conjunto de irregularidades en la ejecución del gasto es corrupción, tampoco necesariamente un conjunto de irregularidades es a propósito para poder desacreditar al gobierno, pero lo que sí, fíjese lo que voy a decir, lo que sí es que es que la burocracia gubernamental puede ser que sea más torpe que antes, ¿no? Es decir, comete muchos errores, pero fíjese que yo caigo en cuenta y digo, eso también es una posverdad. O sea, yo neutralizo mis emociones y digo, bueno, yo estoy también construyendo una historia a partir de un hecho, pero que la historia en sí, pues sí, no, tampoco está comprobada, ¿no? O sea, puede ser sensato, pero me tengo que autocuestionar. A ver, yo estoy simplemente pensando, ¿y eso derivado de qué? Pues derivado de que he visto de que pues un estilista de repente ya era directora en el CONACYT, de repente, entonces eso me lleva a pensar, pues no será que la burocracia mexicana hoy en día tenemos mucha gente incompetente, pero es mi posverdad. Tengo que neutralizar mis emociones también, tener la capacidad de autocriticarme, decir, a ver, Miguel, ¿hasta dónde los hechos soportan lo que tú estás diciendo y hasta dónde ya es tu ideología la que está caminando hacia la construcción de una historia? Que como hipótesis está bien, pero no está comprobada. Y eso quiere decir que cuando alguien me dé un argumento y me presente elementos de evidencia empírica, otro tipo de pruebas sobre lo que está diciendo, yo tenga que aceptar que lo que yo digo, de que la burocracia gubernamental hoy en día pues es muy poco preparada, pues puede ser que lo que yo digo tenga que reconocer que no debo de insistir en esa historia que yo construí, aunque a mí me parezca muy convincente, porque es mi ideología, tengo que aceptar al otro porque tiene más evidencia, ¿no? Y así vamos construyendo eliminando los elementos que nos ocultan la realidad o nos las distorsionan. Y entonces nos vamos quedando con una realidad muy clara. Y todo eso lo tenemos que ir manejando bueno, y la última recomendación es contrastar diferentes fuentes, porque obviamente en la medida que tenga más información, o sea, si yo contrasto otras fuentes, y me voy encontrando más elementos sobre el gasto público, sobre irregularidades, sobre a lo mejor modificaciones legales que convirtieron lo que antes no era irregularidad en irregularidad porque aumentaron las exigencias en las demostraciones de gasto, cosas así, pues entonces puedo ir diciendo o cayendo en cuenta que hay elementos que van construyendo una historia más clara, ¿no? Bueno, esto, porque puede ser, ¿no? Ahorita se me está ocurriendo por lo de la normatividad, que de repente alguien salga como que, no, pues lo que pasa es que no es que estén mal preparados, es que desconocían porque se aprobó una norma muy recientemente y desconocían la normatividad cuando ejecutaron el gasto y a la semana siguiente que ya la conocían, modificaron sus prácticas, pero en el momento de entre que la conocían y no, se generaron, pues obviamente, algo que la auditoría reconoce como irregularidades, pero que se pueden aclarar porque pues fue un tránsito de la norma, ¿no? Bueno, eso es otra forma de verlo, ¿no? Y si alguien presenta la evidencia, la historia, pues tendríamos que aceptarla porque tiene más elementos, ¿no? O quedarnos con nuestra posverdad y vivir en la fantasía, que esa es otra, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con cómo leemos en Internet, ¿no? Fíjense cómo es muy importante, sobre todo, cuestionarnos la información que vamos encontrando. Primero, diferenciar lo que estamos encontrando es web semántica, porque la web semántica también está en Facebook, ¿no? En Facebook podemos encontrar pues una conferencia de un especialista que se está transmitiendo en vivo en Facebook Live, ¿no? En Facebook podemos encontrar pues la liga para ingresar a un libro científico de alta calidad innovador, ¿no? Sobre lo que estamos estudiando, y esa es web semántica. Pero en Facebook también podemos encontrar un montón de noticias totalmente distorsionadas por la posverdad de alguien, ¿no? Y entonces tenemos que aprender
a encontrar la información que nos conviene, que es valiosa, que nos va a ayudar a estudiar, a aprender y a obtener una formación sólida, objetiva, a aquella información que simplemente nos va a ir ideologizando, que sería mala suerte, que en vez de que terminemos siendo profesionales que resuelven problemas, terminemos siendo profesionales que recomiendan conductas a partir de ideologías, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería un elemento importante que tendremos que ir cuidando, y es un elemento que es muy recomendable pensarlo bien y entrenarse. También no es de la noche a la mañana, hay que irse entrenando en esto de identificar la posverdad, en esto de identificar la web semántica, qué elementos me conviene leer, cuáles no, pero es fundamental, sobre todo cuando no tenemos una biblioteca que ya hace ese trabajo por nosotros, ¿no? Cuando vamos a la biblioteca nos va a presentar las revistas donde con seriedad se publica lo importante, ¿no? Y cuando entramos a la red, la web nos va a presentar todas las revistas, las buenas y las que no presentan lo importante, y las que presentan hasta mentiras, ¿no? ¿Cuál elegir? Pues eso es una construcción que ya tenemos nosotros que ir entrenándonos en la búsqueda y análisis de información dentro de la red de Internet, y que tendremos que hacerlo en tanto somos estudiantes en línea, ¿no? Para poder, y bueno, y además es para el resto de la vida, porque no siempre vamos a estar en la UPN, y cuando ustedes tengan que hacer un diagnóstico, una investigación en sus trabajos, posiblemente tampoco no puedan regresar a la UPN, a la biblioteca, a ver qué hay ahí, o a la hemeroteca de la UNAM o algo. Entonces tendrán que usar la web, y ahí tendrán que echar mano de estas recomendaciones para diferenciar información que vale la pena de la que no vale la pena. Bien, pues bueno, finalmente quiero terminar este segmento de la sesión con esta fábula, que es una fábula hindú sobre los 7 ciegos sabios y el elefante. Solo para abreviar, la voy a resumir. Esta la pueden buscar en internet. El autor es Favalu, perdón, no es cierto, es fábula hindú, no puse al autor, lo omití y no me acuerdo del nombre, pero es una fábula hindú. La pueden buscar por el nombre, Los 7 ciegos sabios y el elefante, y seguro que la encuentran. Pero en resumen, se trata de 7 personas que son ciegas y son sabias, y van caminando y se encuentra un elefante en el camino, pero como son ciegos no pueden ver lo que está enfrente de ellos, y tratan de tocarlo para poderlo describir. Bueno, uno toca el colmillo y dice, bueno, pues lo que tenemos enfrente es como una lanza, pero otro está tocando la trompa y dice, no, tú estás equivocado porque en realidad es como una serpiente. Pero el que está tocando la pata dice, ambos se equivocan porque en realidad es como un tronco. Y así empiezan a debatir hasta el infinito. Pero la verdad en la fábula, la verdad es que nadie está tocando al elefante completo, y no se dan cuenta que ninguno tiene la visión completa de la realidad. Sus limitaciones cognitivas, que no solamente los ciegos la tienen, también los que podemos ver, tenemos limitaciones cognitivas, y eso nos impide ver la totalidad de la realidad, y solamente podemos aproximarnos con nuestros sentidos a una parte de ella. Pero eso no quiere decir que lo que otros presentan con evidencia no exista, porque el que está tocando el colmillo tiene la evidencia a través de sus sentidos de que termina en punta, y justo por eso va a defender ese planteamiento. Pero el que está tocando la pata está seguro y tiene evidencia en sus manos de que por lo menos esa parte que está tocando no termina en punta y es gruesa, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus elementos de realidad, sus evidencias, y entonces lo importante es que cuando vemos argumentos diferentes, pero con evidencia, tampoco es lógico buscar quién tiene la razón y decir, por lo tanto, todos los demás son falsos, ¿no? O son posverdad. Bueno, no, si tienen evidencia no es posverdad, a menos que sean especulaciones como de las que hemos hablado. Si tienen evidencia, están tocando una parte de la realidad, y que posiblemente es una afirmación diferente a la que hacen otras afirmaciones, otras investigaciones, otros artículos, otros especialistas. Pero si todos tienen evidencia, tenemos que imaginar que están tocando una parte de la realidad, o nos están presentando evidencias de una parte de la realidad, pero que no es toda la realidad. Y por lo tanto, tenemos que considerarlas todas con sus reservas, pero todas como elementos que nos sirven para entender esa realidad, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerarlo cuando buscamos información en línea. Hay que saber descartar la basura de la información valiosa, pero también
no llegar al extremo de descartar toda la información valiosa para quedarnos solo con una, porque es la creemos que es más valiosa que las demás, ¿no? Es decir, también tenemos que dejar, permitirnos pensar en diferentes alternativas, porque todas pueden tener valor y solamente cuidarnos de aquellas alternativas que sí definitivamente son basura, son especulaciones, son opiniones sin fundamento, no tienen evidencia, etcétera, ¿no? Bien, bueno, la metáfora de la esfera simplemente, digamos, es una cuestión de las ideologías, ¿no? Todos tenemos ideologías, no lo podemos evitar, somos seres humanos, tenemos creencias que nos permiten simplificar la realidad y continuar con nuestras vidas sin tener que angustiarnos todo el tiempo por lo que va a pasar, por sobre cómo funciona el mundo, si nos vamos a morir o vivir. Entonces, resumimos, simplificamos la realidad a través de nuestras creencias, de nuestras ideologías y no nos preocupamos por confirmarlas todo el tiempo. No está mal, es una regla de vida. Sin embargo, tenemos que vivir aceptando que posiblemente tenemos que vivimos mirando una realidad distorsionada. Si ustedes miran la realidad, si miraran la realidad solo a través de una esfera, como las esferas de Navidad, que seguramente a lo mejor todavía alguien tienen algunas por ahí, porque tiene un mes, 2 meses, no más de eso, que pasó Navidad, entonces tienen algunas esferas, mírenla y se van a dar cuenta que lo que es recto se ve curvo. Así vemos, así hace la ideología, nos distorsiona la realidad, nos permite vivir con ella, o sea, con una esfera pueden caminar perfectamente hacia atrás sin chocar, pero hay partes de esa realidad que sin duda están distorsionadas, ¿no? Aceptar la distorsión, aceptar que podemos estar entendiendo la realidad de forma distorsionada y que otras evidencias nos pueden mostrar una realidad diferente más allá de lo que vemos con nuestros sentidos o que contradice inclusive lo que percibimos con nuestros sentidos, pues es una forma de también entender y superar nuestras propias posverdades a través de la crítica, de la autocrítica, pero siempre y cuando lo hagamos con esa precaución de que debe tener evidencia lo que estamos asumiendo como elemento de cuestión de crítica y que lo que nosotros decimos posiblemente no tiene evidencia y es una posverdad nuestra, ¿no? Y bueno, lo contrario sería ser como dogmático, ¿no? Decir, no, pues la verdad es así, ¿no? Y no hay de otra forma, ¿no? Y todos los demás que digan algo distinto, pues seguramente están equivocados, ¿no? Viven en un error, viven en algún elemento equivocado, no tienen la verdad en las manos, bueno, pues quién la tiene, ¿no? Pero finalmente se trata de no ser dogmáticos, de superar esta fase de solo lo que yo veo y solo lo que yo creo es la realidad, ¿no? Porque además ahí hay una falacia de lo local, ¿no? Es decir, lo que pasa donde yo vivo es lo que pasa en todo el mundo, pues es una falacia local, ¿no? Yo lo veo así, pero a lo mejor en otros contextos pasa diferente, ¿no? Entonces, bueno, no a lo mejor, con gran seguridad en otros contextos pasa diferente, entonces también el ser dogmático de la esfera también representa eso de que solo como yo lo hago, como yo lo he vivido, como yo lo experimento, es como se experimenta en todas partes. También eso tenemos que empezar a abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Bien, vamos a suspender ya en este momento o poner pausa a la grabación.